Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, y es que vamos a desentrañar la verdad detrás de una de las rupturas más sonadas y comentadas del panorama televisivo y social, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han escuchado bien, esos dos íconos que nos conquistaron en Senkalkapm y que parecieron regalarnos una historia de amor digna de cuento de hadas en la vida real. Pero como suele suceder en este mundo, las apariencias a veces engañan y detrás de las sonrisas perfectas y los gestos románticos, puede haber realidades mucho más complejas. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y los rumores para tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante misterio, no olviden dar a ese botón de suscripción que ven por ahí y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Son un apoyo fundamental para nosotros. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla con su química arrolladora en La llamada de mi corazón, también conocida como Senkalkapm, los fanáticos de todo el mundo se enamoraron no solo de sus personajes, sino de la pareja que formaban fuera de cámaras. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y las dulces palabras que se dedicaban, alimentaron la ilusión de un romance real y duradero. Parecía que el amor que nacía en la ficción había trascendido a la vida real, y para muchos, eran la pareja perfecta. Sin embargo, como un guión de telenovela que da giros inesperados, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría. De repente las muestras de afecto públicas cesaron, las fotos juntos desaparecieron de sus perfiles y los rumores comenzaron a volar. ¿Qué pasó realmente con Hande y Kerem? ¿Fue una decisión mutua, hubo terceros involucrados, o simplemente el amor se desgastó con el tiempo y la presión de la fama? Hemos analizado a fondo todas las informaciones disponibles, declaraciones oficiales, comentarios de personas cercanas a la pareja y, por supuesto, las pistas que ellos mismos han dejado caer. Y lo que hemos encontrado es un mosaico de posibles razones que nos ayudan a pintar un cuadro más completo, aunque, como es natural en estos casos, siempre habrá un velo de misterio. Una de las teorías más comentadas, y que ha resonado con fuerza entre los seguidores, apunta a las diferencias en sus planes de futuro y sus aspiraciones profesionales. Se dice que Kerem, conocido por ser un actor con ambiciones internacionales y un fuerte enfoque en su carrera, habría tenido expectativas diferentes a las de Hande en cuanto a la dirección que querían tomar en sus vidas. Algunos informes sugieren que Kerem podría haber estado buscando oportunidades en Hollywood o en proyectos de mayor escala internacional, y que las dinámicas de una relación a larga distancia o las demandas de sus respectivas carreras podrían haber supuesto un obstáculo insalvable. Por otro lado, también se especula que Hande, a pesar de su éxito internacional, podría haber tenido una visión más centrada en su vida personal y en establecerse en un lugar específico, lo que podría haber entrado en conflicto con las ambiciones de un Kerem en constante movimiento. Otra línea de especulación, y quizás la más sensible, se centra en la presión mediática y el escrutinio constante al que estaban sometidos. Cuando una pareja se convierte en el foco de atención mundial, cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado y magnificado. La falta de privacidad puede ser agotadora y para algunas relaciones, se convierte en una fuerza destructiva. Es posible que el constante asedio de la prensa, los rumores infundados y la presión de mantener una imagen pública perfecta hayan terminado pasando factura a Hande y Kerem. El hecho de que su relación fuera tan pública desde el principio significó que cualquier indicio de problema se convertía instantáneamente en noticia, y esa presión adicional podría haber dificultado la resolución de sus diferencias en privado. Imaginen tener que lidiar con sus problemas personales mientras el mundo entero está observando y opinando. Es un escenario que pondría a prueba hasta la relación más sólida. También hay que considerar la posibilidad, aunque menos probable y sin confirmación alguna, de que factores externos o malentendidos hayan jugado un papel. En el mundo del espectáculo, los rumores a menudo circulan como la pólvora, y no siempre son precisos. Sin embargo, la falta de declaraciones contundentes y las respuestas evasivas de ambos en su momento alimentaron estas teorías. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem tienen derecho a su privacidad y a decidir qué comparten con el mundo. Sus razones personales para separarse son suyas y solo de ellos. Lo que sí es un hecho y que muchos admiramos, es la madurez con la que ambos han manejado la situación, al menos públicamente.
A pesar de la tristeza que pudo haberles causado su separación, tanto Ande como Kerem han evitado los ataques públicos, las declaraciones hirientes o los dramas innecesarios. Han mantenido un respeto mutuo, lo cual es admirable y dice mucho de su carácter. Incluso han habido rumores, aunque no confirmados, de que ambos siguen manteniendo una relación cordial y amistosa, lo cual sería un signo de madurez y de un profundo respeto por lo que compartieron. Es una señal de que a pesar de que el amor romántico terminó, el cariño y el aprecio por la persona pueden perdurar. Y es que al final del día su historia juntos, tanto en la ficción como en la realidad, dejó una huella imborrable en millones de corazones. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, y la conexión que mostraron capturó la imaginación de una audiencia global. Por eso su separación fue tan sentida por muchos de sus seguidores. Es natural que nos encariñemos con las parejas que admiramos y que deseemos que su felicidad sea eterna. Pero la realidad es que las relaciones humanas son complejas y están sujetas a cambios, crecimiento y a veces, a la inevitable conclusión de que dos caminos, que una vez estuvieron entrelazados, deben separarse. Lo importante aquí es recordar que detrás de los titulares y las especulaciones, hay dos personas que vivieron una experiencia que probablemente fue muy significativa para ambos. La fama trae consigo una carga, y la forma en que manejan sus vidas privadas bajo ese escrutinio es admirable. Han sabido, hasta donde podemos ver, mantener la compostura y el respeto, y eso es algo digno de destacar. Su legado como pareja en la ficción perdurará, y su historia personal, aunque con un final diferente al que muchos esperaban, es una lección sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la privacidad. En resumen, queridos amigos, la verdad sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin parece ser un cúmulo de factores, donde las diferencias en las ambiciones profesionales, la presión mediática y, posiblemente, la simple evolución natural de una relación, jugaron un papel crucial. Si bien nunca tendremos todos los detalles íntimos de su decisión, lo que sí podemos inferir es que fue un proceso complejo y, probablemente, doloroso para ambos. Lo que queda claro es que a pesar de todo, han demostrado una notable madurez y respeto mutuo en el manejo de la situación. Su historia, aunque haya llegado a su fin en el ámbito romántico, seguirá siendo recordada con cariño por su impacto en la pantalla y por la ilusión que nos regalaron. Así que ahí lo tienen, un análisis detallado de lo que pudo haber sucedido con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Qué opinan de la presión que sufren las celebridades? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención y me encanta debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.